Pueden ir pasando a Hebreos capítulo 13, y estaremos viendo el versículo 17 hoy día. Hemos saltado algunos versículos que sí vamos a ver en la próxima prédica, pero viendo el capítulo pensé más que sería de más provecho ver el versículo 17 esta mañana, coincide con lo que vimos la semana pasada y también estando aquí presente también para predicar este versículo. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor, que realmente nos ayude a entender, que nos ayude a contemplar y meditar en lo que dice para nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que realmente podemos meditar. Tu palabra nos instruye primero en quién eres tú. Y, Señor, sabemos que eso es lo más importante, la base de nuestra existencia, la base para vivir una vida que te agrada y también para vivir vidas para agradarte y también de gozo de nuestra parte. Te pido, Señor, por lo que vamos a estar viendo, que tú nos ayudes a tenerlo en su contexto y también de entender para cada uno lo que significa para nosotros. En tu nombre, amén. Así que estamos viendo el versículo 17 de Hebreos 13. El tema es, obedezcan a sus pastores. Obedezcan a sus pastores. Y vamos a estar viendo tres puntos esta mañana. Dios llama a los miembros a someterse de corazón a sus pastores. El segundo es, los pastores tendrán que dar cuenta delante de Dios por su cuidado pastoral. Y es de provecho mutuo que los pastores y miembros se conforman al rol que Dios les ha dado para la gloria de Dios y el bien de todos. Entonces vamos a estar viendo esos tres puntos esta mañana en este versículo 17. ¿Cómo es la actitud de cada uno de nosotros respecto a la autoridad? ¿No? Por nuestro pecado, todos nosotros nacemos, ¿no?, en un estado de rebeldía, y eso es contra la autoridad. Primero la autoridad de Dios y luego la autoridad terrenal que es debidamente establecida. Los niños resisten a sus padres, los ciudadanos resisten a sus gobernantes, los miembros de la iglesia resisten a sus pastores. Y esta es una razón por la cual muchas personas van de iglesia en iglesia buscando pastores según su conveniencia. Pero aún si una persona se queda en la misma iglesia, hay muchas maneras para resistir la debida autoridad. Y estaremos viendo este tema esta mañana. Y también quiero que estemos pensando, a medida que vayamos desarrollando el versículo, cuando pensamos en los roles de esposo y esposa, ¿no? En Efesios capítulo 5, lo que nos choca muchas veces es esposas, ¿no?, sométense a sus esposos, ¿no? Pero luego dice, esposos aman a sus esposas. ¿Y quién tiene el rol más exigente? Es el esposo. Es el esposo. Y aquí el mandato es dirigido, sí, a los miembros de la iglesia. Pero ¿quién tiene el rol más exigente? Dice que los pastores velan por las almas y tienen que dar cuenta a Dios. Otra vez, a veces solo nos enfocamos en la palabra obedecer, porque no nos gusta esa palabra. Cae bien.
pero la verdad es que Dios tiene algo para decir, tanto a los miembros como a los líderes. Vamos a estar leyendo Hebreos 13, estoy usando la Nueva Biblia de los Hispanos de las Américas, y voy a estar leyendo de versículo 1 hasta 17. Dice, permanezca el amor fraternal, no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, que podrá hacerme el hombre. Acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar, del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante él, sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores, sus guías, y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Hasta ahí en la lectura de la palabra. La verdad principal esta mañana es, la iglesia agrada a Dios, fortaleciéndose y creciendo en Él, siempre y cuando los líderes velan por el bien de los miembros y los miembros se someten de corazón a los líderes. Primer punto, Dios llama a los miembros a someterse de corazón a sus pastores. Aquí estamos enfatizando lo que dice la primera parte del versículo que dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Y quiero recordarles algunos principios generales también de eso. Primero es en el Señor. Cuando Dios enfatiza la autoridad y la sumisión a la autoridad humana, dice que es, por ejemplo, Romanos o en Efesios 6:1, y hijos obedezcan a sus padres en el Señor. Efesios 6:7, sirven de buena voluntad como al Señor. Y varios otros pasajes también marcan eso. Entonces no es una obediencia ciega, pero sí es una obediencia en el Señor, entendiendo que Dios es la última autoridad.
Y cuando pensamos en esta obediencia, hay que recordar todo lo que esta carta ha estado desarrollando. Obedecemos, ¿no?, a los pastores, a los que están sobre nosotros, porque por toda la obra de Jesucristo, porque hemos llegado a participar en su familia. Todo el libro de Hebreos está hablando de la obra perfecta de Jesucristo. Quién Él es como ser humano, el ser humano perfecto, y su sacrificio perfecto, su sumo sacerdocio perfecto, y también que Él es quien que está intercediendo y está para ayudarnos cada día. No hacemos esto en nuestras propias fuerzas, hacemos esto basado en la obra perfecta de Jesucristo y que nosotros hemos llegado a participar en la familia de Dios, como dice en Hebreos 2, que somos los hermanos de Jesucristo. Así que al pensar en este tema, es porque Dios ha cambiado nuestros corazones y que nos ha hecho parte de su familia. Y así que esta obediencia a los pastores es una obediencia a Dios. Este versículo, volviendo a Hebreos 13, 17, dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. La primera palabra ahí es obedecer. Y es buena traducción. Tiene que ver con escuchar, poner atención o aún hasta ser seguidor. Eso es lo que significa esa palabra. La segunda palabra, y sujétense, es buena otra vez también, es buena traducción. Y tiene que ver con reconocer la autoridad y someterse y obedecer. Así que, entendiendo eso, conforme a un diccionario bíblico, quiero pensar un poco en qué es la obediencia. ¿Qué es la obediencia y qué es la sumisión? Cuando tenemos, nuestros hijos, podemos hablar de ellos, podemos hablar de cualquiera que está bajo autoridad. El primer paso es reconocer la autoridad, que esa autoridad es legítima, es decir, que es ordenada por Dios. Si nuestros hijos no nos reconocen como autoridades legítimas, no nos van a hacer caso. Y el primer paso para la obediencia, la sumisión, es reconocer primero que es una autoridad legítima. Y obviamente puede haber una reflexión si la autoridad es legítima o no, sí, pero a la vez entendiendo que Dios sí ha establecido autoridades en la tierra, tenemos que llegar a entender que sí, hay autoridades legítimas ordenadas por Dios. Y así que en este versículo, el primero es reconocer que la autoridad es legítima. Luego, es una sumisión interna a la autoridad legítima. Una disposición para obedecer, de corazón, de buena gana. ¿No ve? Y todos entendemos, y los niños aquí entienden cuando están obedeciendo de corazón o no. Solo están obedeciendo, renegando. Y muchas veces hacemos lo mismo con otras autoridades. Así que este tiene que ver con una sumisión interna. Luego es prestar atención a lo que dice la autoridad. Usar el oído para captar las palabras y entenderlas. ¿Cómo es que muchas veces decimos algo y nuestro hijo puede decir, sí, te escuché, pero no hace nada? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de prestar atención como para
recordar y poner en acción. Cuando Dios, Pastor Jaime estaba hablando de cuántas veces repite Dios las mismas cosas. Es porque somos duros de corazón y de comprensión para entender lo que Él dice. Así que es prestar atención, dejar que entre en nuestra cabeza y luego que estemos también reflexionando, meditando sobre eso. Luego podemos decir, seguir el ejemplo de la autoridad en cómo hace lo que manda. Y obviamente en esto la autoridad tiene que dar ejemplo. Los padres, ¿damos ejemplo? Podemos hablar del gobierno civil. ¿Da ejemplo? Pero aquí está hablando de los guías espirituales, específicamente los pastores. ¿Damos ejemplo? Y luego, damos ejemplo para que los que nos están escuchando vean cómo poner en práctica lo que estamos diciendo. Y luego es poner en acción lo que la autoridad manda. Entonces, eso es la obediencia. Reconocer la autoridad es legítima, someterse internamente de corazón, prestar atención y escuchar, seguir el ejemplo y poner en acción. Eso es lo que requiere aquí. Está hablando de esas cosas. Obedezcan y sométense a la autoridad. ¿Cómo sería, pensando en nuestras familias, cómo sería la relación familiar si los padres entendieran, si nosotros entendiéramos que estamos bajo la última autoridad de Dios? ¿Cómo sería? Si los niños entendieran que Dios les ha llamado a reconocer a sus padres como autoridad legítima, correcta. ¿Cómo sería si los niños se sometieran de corazón, buena gana, a sus padres? Si los padres, si diéramos buen ejemplo a nuestros hijos. Y si los niños pusieran en acción las instrucciones y mandatos de los padres. ¿Cómo sería la relación familiar? Sería una maravilla, ¿no es cierto? Sería paz, gozo y tranquilidad en la casa. Y obviamente muchas veces no vivimos así. Hacemos lo contrario. Los padres no somos de ejemplo, no reconocemos que Dios también nos tenemos que dar cuenta por cómo hemos guiado a nuestros hijos, y los niños, nuestros hijos muchas veces no se someten. Aquí, volviendo al versículo, no está hablando de padres e hijos, más bien está hablando de la relación en la iglesia. Y podemos hacer las mismas preguntas, ¿Cómo sería nuestra iglesia si los miembros entendieran que Dios les ha llamado a reconocer a sus líderes como autoridad legítima? Que los líderes también, nosotros, reconociéramos bien que Dios es la última autoridad. Si los miembros prestaran atención, escuchando. Si los líderes dieran buen ejemplo. Y podemos hacer todas esas mismas preguntas. ¿Cómo sería nuestra iglesia? Yo creo que sí, estamos creciendo, pero nos queda también lejos en algunos aspectos. Necesitamos seguir esforzándonos, porque una iglesia que así participara uno con otro de esa forma, sería una maravilla. Y nosotros podemos seguir creciendo en eso. Y la pregunta, otra vez,
No es, ¿no? Con mi papel, a ver diciendo, ya, el hermano tal, fulano, esto necesita hacer. El otro hermano necesita hacer esto. En nuestras mentes, eso es lo que vamos haciendo. Más bien, es decir, ¿qué me corresponde? ¿Cuál es mi rol que me corresponde? Dice Kistemaker, prevalecía entre algunos de los lectores la falta de obediencia. En versículo 9, por ejemplo, dice, la amonestación del escritor a no dejarse llevar por todo tipo de doctrinas extrañas. Los dirigentes necesitaban ayuda y aliento, por lo tanto, es oportuna la petición de que se les obedezca y se acepte su autoridad. Por supuesto, los lectores podrían preguntarse si esta autoridad era autoimpuesta por los líderes o delegada a ellos por Cristo. Si un dirigente es un ministro dedicado de la palabra de Dios, él demuestra de ese modo que Cristo le ha dado su autoridad. Y si Cristo le ha confiado la tarea de asumir el liderazgo, la gente no debe cuestionar su autoridad. Morris también dice, la insubordinación a los líderes espirituales escogidos por Dios puede echar a perder el bienestar espiritual y el progreso de la iglesia local. Y así que vamos a estar pensando conjunto más en eso al final del mensaje. Así que eso es obedecer y sométense a sus líderes. Pasando a pensar en más que todos los pastores, pero un poco también de los miembros. El segundo punto, los pastores tendrán que dar cuenta delante de Dios por su cuidado pastoral de los miembros. Volviendo a leer el versículo, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Obviamente, esta segunda parte del versículo es muy directo y serio. Comenzando con los guías. Este versículo, como he dicho, está dirigido ¿a quién? A los miembros. ¿No? El mandato aquí es para los miembros, pero obviamente al dar ese mandato o estos mandatos a los miembros, está diciendo algo también de los guías. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su responsabilidad? Y también que va a tener que dar cuenta por eso. Toda autoridad, recordamos, ¿no? Que toda autoridad está bajo la autoridad máxima de Dios. ¿Y quién debe entender esta verdad más? ¿La autoridad terrenal, humana, o los que están bajo autoridad? Cuando ejercemos autoridad, debemos entender también que estamos bajo autoridad. Los que somos líderes, guías, debemos entender eso de la autoridad primero y luego obviamente los miembros. Pero los que ejercemos alguna clase de autoridad, debemos entender primero que no somos la máxima autoridad, más bien 10 dioses. Aquí hay dos frases, dos aseveraciones más bien respecto a los guías. Ellos velan por las almas de sus miembros y luego tienen que dar cuenta por su obra pastoral. Un día sí voy a tener que rendir cuentas delante de Dios por la obra que yo he hecho aquí con ustedes. Y ustedes van a tener que rendir cuentas por cómo han obedecido y sometido. Y igual con los otros pastores. Ellos velan por las almas
de sus miembros, ¿no? Los pastores velamos por las almas de los miembros. Las almas hacen referencia a la parte, podemos decir, inmaterial de la persona, la parte que nunca deja de existir y obviamente cuando morimos físicamente el cuerpo va a la tierra para ser reunido después o en la resurrección final. Pero el alma pasa al estado, podemos decir, un estado temporal, pero con el Señor, hasta la resurrección final, ¿no es cierto? Y luego va a ser el estado eterno. Y las almas velan por las almas. ¿Qué es nuestra preocupación mayor? Estamos velando por almas. En sí, no debemos estar tan preocupados, por el estado de comodidad terrenal que tienen. No estamos tan preocupados de eso. Estamos más bien preocupados, en primer lugar, por cómo están ustedes con Dios. Velando por sus almas es preocuparnos por realmente cómo están con Dios. Porque todos nosotros vamos a morir un día físicamente. ¿Y qué es lo que dura para siempre? Es nuestra relación con Dios. Los que están en rebelión con Él van a pasar toda la eternidad bajo su justo castigo. Y a veces hay personas, cuando ya se están extraviando del Señor, cuando ya se están yendo de la iglesia, de compartir con los hermanos, están volviendo al mundo, vamos dando advertencias que llegan a ser muy fuertes, directas. Y ellos hasta decirnos, no me amas, no debes hablar de esa forma tan dura conmigo. Pero es precisamente porque los amamos que hablamos de esa forma. Y es porque estamos velando por sus almas, no por decir su placer o su punto de vista terrenal. Más bien, estamos vigilando por sus almas. Y velar tiene el significado de cuidar a una persona hasta el extremo de estar tan atento que uno pierde el sueño, ¿no? Por ejemplo, lo que una mamá hace cuando su hijo está enfermo. Lo que un ejército puede estar haciendo cuando el enemigo está a la puerta para atacar. El autor está diciendo que esta es la clase de preocupación que debe tener los pastores. Estamos velando, preocupados de la forma bíblica por sus almas. La preocupación buena y real de los guías, ¿no?, es esta clase de preocupación. Y realmente yo espero que todos nosotros los pastores hemos tenido esa clase de preocupación. Yo creo que sí, que hemos tenido eso, ¿no?, con varios hermanos y aún a veces con la iglesia entera, de decir, ¿cómo estamos? Recuerden lo que dice en 2 de Corintios, voy a leer 2 versículos ahí de la preocupación de Pablo. 2 de Corintios 11, 28 y 29. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Y así que, cuando vemos a un hermano que puede estar también desanimado,
pero también o puede estar desviándose del camino. Debemos tener esa clase de preocupación, como Pablo tenía para las iglesias también. La labor pastoral se realiza, ¿no?, cuidando de los miembros, enseñando, protegiendo, aconsejando, acompañando. Se realiza no por obligación, sino voluntariamente. Estas son algunas cosas de 1 Pedro 5. No por la avaricia de dinero, sino sinceramente. No para tener señorío, sino siendo ejemplos para el rebaño. Y la obra pastoral hacemos porque estamos velando por las almas de los miembros. Nos preocupan. Y así vamos a seguir preocupándonos por ustedes. Y yo oro que realmente podamos seguir creciendo en ese velar por ustedes. La segunda parte. Ellos tienen, es decir, nosotros tenemos, los pastores, los guías, tenemos que dar cuenta por la obra pastoral. Tal como toda autoridad va a tener que dar cuenta por cómo ha ejercitado su autoridad. Padres para con sus hijos. Gobiernos civiles con sus ciudadanos. Jefes con los que están bajo su autoridad. Y también pastores sobre sus iglesias. Dios nos demandará cuenta de la responsabilidad que Él nos ha dado. Han de dar cuenta, hemos de dar cuenta. Dice en Santiago 3, versículo 1, hablando de los que enseñan la palabra, Santiago 3, 1, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y varias veces yo he estado estudiando un tema bíblico y la pregunta que me he hecho es, ¿yo puedo decir a un hermano, esto es mandato del Señor? Hemos, pensando, hay controversias sobre la Navidad, la clase de música que está permitida dentro de la iglesia y varias, del vestimenta y todas esas cosas. Y la pregunta que me hago muchas veces es, yo puedo abrir la palabra de Dios y decirle al hermano, estás en pecado porque estás haciendo eso. Y muchas veces he tenido que detenerme, aunque yo tengo una opinión personal, he tenido que decir, bueno, no, eso es mi gusto, mi opinión. Puedo, por decir, respaldarlos por algunas cosas, pero para decir, eso es lo que Dios ordena, no. Pero con otras cosas, sí, podemos decir tajantemente, eso es lo que Dios dice. Y aquí obviamente es un mandato, lo que estamos viendo aquí. Obedezcan, sométense, y de los pastores vamos a tener que dar cuenta. Entonces, cuando enseñamos, yo tengo que entender lo que digo aquí en el púlpito debe ser la palabra expuesta de Dios. Jeremías 23, algunos versículos de ahí. Versículo 1, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mis prados, declara Yahweh. Ay de los pastores. Es decir, Dios está llamando una maldición sobre los pastores que destruyen y dispersan a sus ovejas. No es poca cosa ser pastor.
capítulo 23, Jeremías 23, 16, o 22, perdón, 16. Así dice Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano. Les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca de Yahweh. Dicen de continuo: a los que me desprecian, Yahweh ha dicho, tendrán paz. Y todo el que anda en la terquedad de su corazón, dicen, no vendrá calamidad sobre ustedes. Pero ¿quién ha estado en el consejo de Yahweh y vio y oyó su palabra? Ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado. La tempestad de Yahweh ha salido con furor, un torbellino impuesto descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira de Yahweh hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. Versículo 21. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero sí, y esta es la palabra, el versículo importante para entender, pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nuestra labor es guiarlos en los caminos del Señor. No según nuestro propio pensamiento, no para nuestro propio, por decir, provecho terrenal, más bien es hacer oír la palabra de Dios. Hay muchos que predican, tendrán paz, todo bien, no se preocupen. Pero el pastor verdadero guía, anima, pero también exhorta. Exhorta diciendo para que vuelvan de su mal camino y de la maldad de sus obras. Así que nuestra labor es también, cuando estamos viendo algo que no está bien, animarles, exhortarles a volver al camino del Señor. Y si no hacemos eso, ¿qué dice la palabra? Somos falsos. Eso es parte de la labor pastoral. Vamos a tener que dar cuenta por eso. Y recuerden lo que dice al iniciar eso, dice en ese capítulo 23 de Jeremías, ay de los pastores, ay, es decir, maldición sobre ustedes. Hoy en día, como dije, muchos pastores no meditan en esto, pero nosotros necesitamos meditar en eso. Yo, el pastor Jaime, Edward, los líderes, tenemos que meditar, que realmente vamos a dar cuenta por eso, cómo nosotros hacemos. Y por otro lado, cuando hacemos la obra que Dios nos ha encomendado, dice en 1 de Pedro 5:4, y hay otros versículos también, 1 de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es decir, Jesucristo, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Así, los que ejercemos autoridad como Dios nos manda, sí hay algo, como dice aquí, especial para nosotros. No lo hacemos por eso, lo hacemos por nuestra preocupación por ustedes. Pero Dios también promete esa recompensa. Así que los pastores sí tenemos
que esforzarnos para enseñar y proteger a los rebaños. Podemos resumir esto con las palabras de Ezequiel, cuando dijo en Ezequiel 3, 17 en adelante, Ezequiel 3, 17 en adelante, dice: Hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que ese impío morirá por su iniquidad. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad, ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Eso es lo que Dios nos ha llamado, y no es poca cosa. Pensando en los miembros, ¿por qué deben obedecer? ¿Qué dice a continuación en Hebreos 17? Dice: permítanles, la segunda parte del versículo, permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Vamos a ver una parte de este versículo ahora y luego en el tercer punto también, o esa parte, sí. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose. ¿No? La Reina Valera traduce la primera parte de esa frase, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Hay una razón por obedecer de corazón. Y eso es para, como dice aquí, otra vez podemos pensar en la familia. La vida familiar se hace placentera cuando hay una obediencia de corazón de parte de los hijos. Pero cuando no obedecen, cuando son obstinados, ¿no? Obviamente es como intentar jalar un burro que sí es de obstinado. Y los que hemos tenido hijos así, entendemos la dificultad que es. Y la palabra que dice aquí, quejándose, Tagui dice que eso significa gemir, lamentarse, suspirar, quejarse. Y esta palabra también se usa en varios otros contextos, indicando algo que es muy difícil de soportar. En sí no debemos pensar que estas, por decir quejas, son quejas pecaminosas. Más bien son, por decir, no es con alegría. Gemir. ¿Por qué? Porque gemimos, porque la carga es bastante pesada. Porque es difícil. Es gemir por la dificultad que experimentamos. Tal como los padres pueden gemir por la dificultad de sus hijos obstinados, así los pastores podemos gemir por lo obstinado que son algunos miembros o tal vez toda la iglesia a veces de no seguir el ejemplo y la dirección de los pastores. Es muy fácil, ¿no?, justificar nuestra obstinación. Pero el pastor no hace eso, no es así. O así soy. Hay muchas justificaciones, por decir, que usamos. Pero la desobediencia a los líderes solo se debe hacer cuando uno esté realmente convencido por la palabra de Dios que esa desobediencia al líder terrenal es porque así Dios lo manda. Es decir, cuando la obediencia, recuerden, tiene que ser en el Señor.
Así que si el guía realmente nos está guiando a una falsa doctrina, una práctica que realmente no agrada al Señor, está bien desobedecer en esa instancia. Pero más que eso, no. Romanos 14:12 dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo, cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es qué es lo que quiere hacer cada miembro? Hacer que sus guías lo hagan con alegría, con gozo, diciendo realmente es un gozo guiarlos a ustedes, guiarte a ti. Y eso es lo que debe ser nuestro deseo de cada miembro. Y de hecho, ustedes saben que también formamos parte de una iglesia en Canadá. Yo no soy líder ahí. Esto es mi deber ahí. Yo tengo que someterme, ¿no?, para hacer su obra una obra de alegría. Y Dios nos manda a todos a hacer eso. El tercer punto, que solo vamos a ver brevemente, es de provecho mutuo que los pastores y miembros se conforman al rol que Dios les ha dado para la gloria de Dios y el bien de todos. Pregunto, ¿quién es el beneficiario cuando los miembros obedecen de corazón a sus líderes? Cuando los líderes se dan cuenta o entienden que van a tener que dar cuenta y velan de esa forma por sus miembros. Muchas veces cuando cuando hacemos el consejo matrimonial, están pasando dificultades, ¿no? O está pasando dificultad ese matrimonio. Hay mucho pecado, hay obstinación en la relación matrimonial. Y yo hago la pregunta, ¿les gusta su relación matrimonial tal como está? Yo creo que varios de ustedes han escuchado eso. Yo he tenido que hacerme la misma pregunta. ¿Me gusta cómo estamos? Y normalmente la respuesta es no, no me gusta. Y luego puedo hacerle otra pregunta. ¿Es una relación de amor, paz y ayuda mutua que ustedes están disfrutando? Y obviamente cuando hay pecado y obstinación en el matrimonio, están disfrutando del matrimonio. ¿Anhelan estar uno con otro? ¿No? Hago esa pregunta varias veces. ¿Realmente les gusta estar uno con otro? Y muchas veces la respuesta es no. No me gusta estar con esa persona. Pero después, y les pregunto, ¿ustedes quieren continuar? ¿Cómo está? Y de nuevo dicen, no, no queremos continuar como estamos. Queremos una relación matrimonial que sea mejor. Pero después, cuando conversamos del trabajo duro, difícil, que es mejorar su relación, ya van dando excusas. Culpando al otro, el muy problemático es el otro. Y hasta a veces pueden admitir algo de culpa propia, pero luego decir, es demasiado difícil cambiar, no puedo. Así, ¿quién sufre? Ese matrimonio sufre. En la iglesia es de provecho mutuo, ¿no?, que los pastores y miembros se conforman al rol que Dios les ha dado. Es de provecho mutuo.
este provecho obviamente tiene su parte terrenal, tiene su otra parte eterna. Bueno, puedo hacer otra pregunta. ¿Quiénes son los que gozan de una buena relación con las autoridades? Son los que se someten de corazón y obedecen, ¿no es cierto? Los que son obstinados no gozan de una buena relación con las autoridades. Y en la iglesia es lo mismo. El beneficiario de esta obediencia es el miembro mismo, es el líder mismo, es toda la iglesia en sí. Así que cuando dice el versículo también, permítanles que lo hagan con alegría, y como finaliza el versículo, porque eso no sería provechoso. Por otro lado, ¿qué sería de provecho? Obedecer de corazón. Y cuando los miembros van sometiéndose de corazón al liderazgo, todos los hermanos pueden ir creciendo y gozando de esa buena relación. Pero cuando hay, ¿y cuál es el provecho de eso? Obviamente gozamos de paz, armonía y tenemos una dirección unida. Pero cuando no hay eso, toda la energía de la iglesia se ocupa tratando los problemas. ¿No es cierto? Y, por ejemplo, nuestra iglesia, queremos ocuparnos también con la comunidad de Andrada. Si tenemos que ocuparnos todo el tiempo tratando los problemas internos, ¿cuánto de energía tenemos, obviamente, los líderes y también los miembros para la expansión del reino de Dios? Nos queda poco. Así que, obviamente, tratar las cosas internas es necesario. Es parte de crecer juntos. Pero nuestro enfoque tiene que ser no solo interno, sino también externo. El provecho, así es, provecho eterno, tanto para nosotros, también para el mundo, porque ya vamos siendo para otros. ¿Qué otro provecho hay? Otro provecho eterno. Si un miembro de la iglesia no se somete, es obstinado siempre, en sí, ¿contra quién se está rebelando? Contra Dios, contra Dios. Y no debemos dudar que una persona, un cristiano que no se somete a las autoridades terrenales en el Señor, debe examinarse. Es creyente. Porque una manifestación real de un creyente es que obedece lo que Dios dice. Y aquí es un mandato de Dios. Así que este provecho sí es tanto terrenal como es un provecho eterno. Tanto para los pastores como para los líderes. Recordemos que este versículo fue escrito ¿a quiénes? A los miembros. Obedezcan, sométense. Pero aquí también dice de los pastores, de los guías, velan. ¿No? Tenemos que velar por sus almas. Eso es nuestro rol. Si no estamos haciendo eso, no somos pastores verdaderos. Y vamos a tener que dar cuenta. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Es ese provecho mutuo que nosotros sacamos. Un provecho terrenal y un provecho eterno que vamos realmente gozando por toda la eternidad. Recordemos la verdad principal.
La iglesia agrada a Dios fortaleciéndose y creciendo en Él siempre y cuando los líderes velan por el bien de los miembros y los miembros someten de corazón a los líderes. Pregunto, ¿cuál será tu legado en la iglesia? ¿Será un legado de causar gemidos por parte de los pastores? ¿O será un legado de darles alegría? ¿Tú participas en el avance o en el retroceso de la iglesia? ¿Y los pastores? ¿Estamos velando por las almas de nuestros miembros para su bien y la gloria de Dios? Recordemos que cada uno tendrá que dar cuenta a Dios de cómo ha cumplido su responsabilidad. Vamos a leer el versículo para terminar. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, por esta prédica. Y te pido, Señor, que especialmente recordemos que si es una palabra a veces dura para nosotros escuchar, ayúdanos a recordar que sí podemos ir creciendo en eso, porque podemos confiar en ti. Como dicen los versículos 5 y 6 de este capítulo, si el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. El Señor es el que me ayuda. Y ayúdanos a entender que no lo hacemos en nuestra propia fuerza, no lo hacemos solo por el provecho, más bien lo hacemos en tu poder y para glorificar tu nombre. Tú seas también, o tú recibes la gloria y también que tú estés contentos con nosotros. Y sabemos que cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta. Y ayúdenos a meditar no solo en el mandato, Señor, sino también en las bases. Las bases que se ha expuesto en todo este libro, Señor. Te pido, Señor, que no extraviemos de esas bases y que entendamos que nuestra obediencia sí podemos hacer en tu poder y también por lo que tú sigues haciendo por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Te pido por esta iglesia que puede seguir creciendo, que nosotros los ancianos realmente podemos seguir avanzando en nuestro cuidado por los miembros y que los miembros pueden seguir avanzando en su obediencia aquí. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.